Y hoy yo, Hubert Méndez, de la asesoría de la alcaldía, les voy a estar acompañando en una noche más de Curry Emprende. Hoy nos acompañan dos personeros del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo, doña Janet Fonseca, que es la jefe de canales productivos, de canales y procesos financieros, y don Diego Ching, que va a hablarnos sobre iniciativas o requisitos necesarios para acceder a capital semilla. Dos temas muy interesantes para los emprendedores y emprendedoras de nuestro cantón, que no solamente necesitan exposición, sino también instrumentos e impulsos que en este caso la banca les puede dar. Vamos a iniciar con doña Janet. Doña Janet, ¿no? Adelante con su presentación, por favor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir mi presentación. Eh, Primero que agradecer, como les decía anteriormente, la oportunidad para hablar acerca del sistema de banca de desarrollo. Como les decía el compañero Hubert, vamos a hablar primero de qué es banca para el desarrollo, cómo acceder a los créditos de banca para el desarrollo, y posteriormente el compañero Diego Ching nos va a hacer una presentación acerca de, eh, de cómo son los temas de innovación. Quisiera recordar, aclarar, porque este es un tema con mucha controversia, acerca de qué es y qué se financian con recursos de banca para el desarrollo, y los principios de la ley del sistema nos dice que se financian proyectos productivos viables de las micro, pequeñas y medianas empresas por excepción. Entonces es un tema que tenemos que tener muy claro, ya que las medianas no siempre tienen acceso a recursos por banca para el desarrollo. Uno de los aspectos muy importantes es que banca para el desarrollo, en esta lámina podremos hablar acerca de a qué atiende y qué sectores atiende. Y podemos apreciar que atiende todos los sectores empresariales de todos los tamaños, excepto los medianos, como les mencionaba anteriormente. Y además, la ley del sistema de banca para el desarrollo establece unos enfoques prioritarios, así que mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, zonas de menor desarrollo relativo, cooperativas y todo aquello que tenga que ver con producción más limpia y jóvenes emprendedores. De ahí que muchas de las acciones que nosotros realizamos pues están orientadas a atender todos estos sectores, y va a ser independiente de que sean personas físicas o jurídicas. Entonces, pues de ahí partimos de cómo las personas pueden y quiénes son los que pueden tener acceso a los recursos del sistema de banca para el desarrollo. Esta es un dibujo bastante complicado, pero yo voy a tratar de explicarlo de una forma muy rápida. Y los recursos del sistema de banca son diversos, son de diferentes fondos, y de ahí que de ahí donde se genera algunas veces mucha confusión por parte de los beneficiarios de cómo acceder a esos recursos. Entonces tenemos tres fondos que además de eso tienen tasas diferentes y tienen metodologías de atención también diferentes. Entonces tenemos un fondo de financiamiento para el desarrollo que es básicamente operado por los bancos públicos y el Banco Popular, en el cual cada uno, otro aspecto que es muy importante aclarar, ya que estoy hablando acerca del FOFIDE, es que cada banco, cada operador tiene un programa que se ajusta a las necesidades que ellos, que a su perfil, a su tamaño de cliente que atiende. Entonces tenemos, por ejemplo, que el Banco Popular con estos recursos atiende mujeres y asadas a través de todo el país. El Banco Nacional atiende principalmente el sector agropecuario con los recursos del FOFIDE, y el Banco de Costa Rica atiende industria, comercio y servicios con estos recursos. Esto aplica para todos los fondos que les voy a comentar seguidamente. O sea, primero que cada operador tiene sus programas, que cada operador tiene un programa y un recurso diferente de donde proviene, y además de eso,
cada cual maneja una particularidad en cuanto a requisitos y también en cuanto a formas de pago de esos programas. Luego, posteriormente, tenemos los recursos que denominamos banca privada. Banca privada son recursos que se denomina popularmente como peaje bancario. Son los recursos que los bancos deben de depositar, los bancos privados deben depositar en el sistema financiero para asegurar pues el retorno de aquellas personas que tienen sus recursos o que depositan sus recursos en los bancos privados. La ley del sistema de banca para el desarrollo y sus reformas le dice a los bancos privados, hagamos una cosa, no deposite estos recursos en este fondo que se llama FCD, sino que cree su propia banca de desarrollo. Entonces, de ahí que provienen que el BAC, Improsa, BCT, Scotiabank y Banco Promérica operen recursos de este fondo. Estos recursos le llegan al beneficiario final a tasa básica en recursos en colones y a tasa de 3% en dólares. Como ellos captan en dólares también o tienen recursos que captan del público en dólares, entonces también pueden ofrecer dólares a los beneficiarios finales. Recientemente se incorporó Scotiabank, el cual va a iniciar operaciones el próximo mes. Entonces, de ahí que también los beneficiarios tienen otra oportunidad o las pymes tienen otra oportunidad para atender beneficiarios, para optar por recursos del sistema de banca para el desarrollo. Finalmente, y no menos importante, son los recursos del FONADE. Los recursos del FONADE son recursos que maneja directamente el sistema de banca para el desarrollo. Ahí tenemos un fondo de financiamiento, un fondo de avales y un fondo de servicios no financieros. El fondo de financiamiento lo operan alrededor de 40 operadores financieros a través de todo el país. Estos recursos se colocan a tasa básica en promedio más 6%. Hay algunos operadores que tienen la autorización para operarlo hasta 10%. Y luego tenemos un fondo de avales. Quizás el fondo de avales es uno de los mecanismos más importantes de inclusión financiera que desarrolla la ley del sistema de banca de desarrollo, porque eso le permite a las pymes que no tienen recursos o que no tienen garantías que ofrecer para los créditos, poder acceder a créditos mediante este sistema de avales. Eso significa el aval, significa que el sistema de banca de desarrollo le sirve a ustedes de fiador entre una operación que ustedes realicen en el sistema, en alguno de los operadores que tenemos actualmente. Tenemos varios operadores que están usando los fondos de avales. De hecho, la semana pasada hicimos una publicación en nuestro sitio, en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web de todos los operadores que tienen avales. Y yo les invito a todas las personas que puedan escuchar esta presentación de que puedan acercarse ya sea a través a los operadores financieros que están en nuestro sitio web y redes sociales y hacer la consulta acerca de cómo usar los avales, si no, con muchísimo gusto nos pueden contactar. Estos fondos de avales también tienen un costo semestral por el uso del aval, dependiendo del porcentaje que estamos siendo garantes de esa operación. Entonces acá tenemos recursos de crédito, recursos de avales y también recursos de servicios financieros no financieros que se ofrecen a través del INA, que es la ley prevé que se dé el 15% del presupuesto anual del INA se atienda a beneficiarios de la del sistema de banca de desarrollo. Bueno, ¿quiénes? Como les decía anteriormente, son los beneficiarios? Son los micro, pequeños y medianos productores. Quisiera comentarles que acá hay una clasificación y la pueden ver en nuestro sitio web también, en el cual se califica o cómo calificamos a una persona, una empresa que es micro o pequeña. En este caso, para los agricultores del sector agropecuario se califica de acuerdo a los ingresos brutos anuales. Hay una clasificación y una escala que ustedes pueden compartirla o bien nos pueden consultar y con mucho gusto les podemos colaborar. Otro aspecto, en el caso del sector de industria, comercio y servicios, se utiliza la tabla del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para el cálculo de los beneficiarios. Brevemente les quería comentar acerca de la importancia de los operadores financieros, esto para que tengamos un espacio para las preguntas. Los operadores financieros son aquellos que llevan los recursos al beneficiario final. Entonces tenemos que una persona se dirige a un operador financiero que va a operar un programa de acuerdo con sus necesidades
y que pues que esté cerca con él, que sea su confianza, que tal vez ya haya tenido una relación con ellos y le presenta el proyecto. Si el operador determina que el proyecto es viable, este lo tramita, hace la solicitud de crédito y procede con todo el trámite necesario. En el caso de que no haya pues esa viabilidad, también se pueden acercar al INA para que les dé apoyo en capacitación, asistencia técnica y otros datos, otros sistemas de apoyo que mantiene el INA para las pymes. Em, bueno, actualmente tenemos cooperativas y bancos y operadores financieros en todo el país y microfinancieras. Esta lista también está en nuestro sitio web, donde la pueden pues revisar, compartir y llamarlos o bien si tienen alguna consulta también nosotros con muchísimo gusto les podemos colaborar. Ya para concluir, bueno, ¿cuáles son los productos que pueden encontrar las personas en los operadores financieros? Pueden encontrar crédito, arrendamiento, descuento de facturas, microcrédito, o sea, la diversidad es muy alta de la cantidad de productos financieros que se pueden encontrar en los operadores financieros que están acreditados y que operan recursos del sistema de banca para el desarrollo. Hasta ahí mi presentación. No sé si tal vez podemos, no sé si es este momento que abren los espacios para preguntas o al finalizar. Tal vez vamos a aprovechar para hacer unas preguntas justo en el tema que está tocando de estas figuras de crédito. Ujú. Porque tal vez una de las barreras que impiden a la gente acercarse a solicitar crédito es entender qué es lo que hace cada instrumento crediticio. Tal vez si nos puede explicar cómo, para que una persona que a pesar de que tenga un emprendimiento y que está generando recursos con su emprendimiento para su familia, eh, pero no tiene o le da o tiene algunas reservas en acercarse a una entidad financiera, ¿qué sería un arrendamiento? ¿Qué sería Ok. un descuento de factura? Y cómo esto le puede ayudar a tener pues un emprendimiento o una empresa un poco más exitosa y organizada. Ok, lo más importante, bueno, hay unos consejos que nosotros siempre le damos a las personas, es que tengan muy claro cuál es el proyecto que están desarrollando, que tengan muy claro cuáles son los beneficios e impacto que tienen para ellos ese producto financiero. Ok, ¿y qué significa un arrendamiento? Un arrendamiento significa que yo voy a pagar por una especie de alquiler por un espacio de tiempo determinado el bien. O sea, yo necesito una máquina, esa máquina cuesta 10, pero resulta que yo no tengo los 10, entonces tengo dos, entonces yo voy a la entidad financiera, esa entidad financiera me financia, la garantía es el mismo equipo que yo voy a comprar y normalmente algunas veces le piden un fiador o algo así. Las descuento de facturas se operan mucho para aquellas empresas que venden al Estado y que algunas veces pues o que venden algunas empresas que le pagan en un tiempo determinado y algunas veces no es suficiente para cubrir todas sus necesidades. Entonces ellos pueden hacer como un adelanto de esa factura, la factura es la garantía y entonces pues pueden obtener los recursos más rápidamente. Por otro lado, el tema de las líneas de crédito hay para capital de trabajo, compra de equipo, maquinaria, etcétera. Entonces, por lo menos desde mi personalmente, considero que las empresas que van o las pymes que van a hacer un crédito, pues necesitan tener claro algunas cosas. Una es cuál es el impacto de ese proyecto que va a realizar en su emprendimiento o en su empresa, cuáles son los flujos que se generarían, porque algunas veces no tienen muy claro cuál es el flujo que está generando ese emprendimiento y cómo podría impactar positivamente los negocios que desarrolla la pyme. Y por otro lado, también si tienen garantías y normalmente las entidades piden qué garantía va a tener y tener muy claro qué vamos a ofrecer, si tenemos garantía prendaria, hipotecaria, si podemos ofrecer equipo, o sea, es un tema que también tenemos que tener muy claro. En Banca para el Desarrollo no hay créditos con tasa, con cero garantía siempre, aunque como lo pudimos ver anteriormente con los avales, al menos hay que aportar el 25% de la garantía
Entonces eso es, tener muy claro eso cuando solicitamos un crédito es muy valioso porque ya le hacemos un panorama más claro al ejecutivo que nos está atendiendo, porque esa persona normalmente está acostumbrada a atender varias empresas y tal vez no conoce mucho el sector al cual yo estoy trabajando, entonces también es muy importante que le expliquemos cuál es el sector que trabajamos y cómo desarrollamos ese sector para que pues la persona pues conozca y se identifique fácilmente con las acciones que desarrollamos y para qué principalmente requerimos el financiamiento. No sé si tienes alguna otra Sí. pregunta. Entonces, tal vez también para que le quede un poco más claro a la audiencia, en caso que alguien tenga un emprendimiento agrícola, sería que se acerque al Banco Popular, ¿entendí? El Banco Nacional es el que más. El Nacional. Sí, vieras que yo diría que tal vez es importante revisar la lista de los operadores y qué cada quien que hace, porque tenemos, por ejemplo, a la MUCAP, tenemos COSIQUE, COPE Alianza, o sea, tenemos como pudieron ver en la lista, una Ujú. diversidad de operadores financieros que también tienen una diversidad de requisitos para atender a los beneficiarios. Entonces yo creería que hay que investigar un poco. A veces dicen, ay, es que yo fui a la agencia del Banco Popular en el mall y probablemente esa no es el lugar donde atienden este producto, Ujú. igual como por ejemplo no atienden vivienda en cualquier lugar. Entonces creo que es importante informarnos, investigar. Nosotros por lo menos siempre tenemos total disponibilidad para atender las consultas. Tenemos una persona que nos ayuda a este tipo de consultas y orientaciones. En este momento, por ejemplo, de que hemos estado trabajando en pandemia, hemos sacado algunos productos también para atender pandemia como productos de emergencia, que le decimos, o de primer impacto, que sirven para reactivar y esos recursos, por ejemplo, está trabajando MUCAP, COPE Alianza, COSIQUE, Banco Popular, o sea, Banco Improsa, entonces, Promérica también, entonces creo que también podemos investigar un poco y encontrar las oportunidades que ofrecen los operadores. En este momento hemos encontrado un poco de dificultad en los bancos, pero en las cooperativas y estas entidades sí hemos encontrado una mayor apertura. Ok. Y si alguien tuviera que hacer una consulta directamente en el sistema de banca, ¿a dónde podría hacer la Nosotros consulta? ¿En la tenemos un página web? Ajá, tenemos nuestras redes sociales y luego en 2105-8100, que es nuestro call center, ahí pueden hacer las preguntas y en nuestro sitio, en nuestras redes sociales normalmente tenemos una persona que contesta rápidamente las consultas y también le permite nos permitimos orientarnos y con muchísimo gusto estamos para servirles. Sí. Nada más, antes de pasar con don Diego, una última pregunta sobre el tema de garantías y avales. ¿Quiénes son las personas o el perfil de emprendimientos que llegan a solicitar esta figura de apoyo para poder emprender un negocio? Ok, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos un proyecto viable, que la entidad nos dijo que es viable. Segundo, que calificamos como beneficiarios de acuerdo a la clasificación del médico, la clasificación que tiene el sistema de banca para el sector agropecuario. Y otra es que no tenga garantía suficiente. O sea, hay muchas personas que llegan y dicen, es que yo tengo mi casa, pero no la ofrece porque ahí asumo riesgo. Bueno, no se vale, ¿verdad? Sino que, bueno, de repente yo tengo una casa, pero ya la tengo hipotecada porque tengo un crédito de vivienda, entonces probablemente esa casa ya no me sirve de garantía. Entonces la entidad analiza a la luz de sus políticas que efectivamente ya la casa pues tiene una hipoteca, entonces, o bien tiene un vehículo que le puede servir de garantía. O sea, es que no sirva, que no tenga nada que garantía o al menos que tenga el 25% de garantía. Al menos debe cumplir el 25%. ¿Qué le va a pedir el banco? Muchas veces va a depender de la expertise que tenga, del negocio que esté desarrollando y también de un poco de los flujos que tenga del negocio y qué tan bueno sea. Entonces la entidad va a ir valorando esa serie de aspectos, pero principalmente en que no, la garantía que tenga no sea suficiente para la operación de crédito. Muchas gracias. Solamente que nos están pidiendo que repita el número de teléfono al que pueden llamar
2105-8100. También tenemos 8100. 2105-8100. Tenemos una página que se llama SBD a su lado, que es una página que está exactamente creada para pandemia. Entonces esa es muy fácil de ingresar y ahí también lo lleva por muchos, con muchos tips y cosas que, sobre todo en este momento que las personas necesitan reactivarse y a veces tener capital de trabajo para poder atender su negocio. Entonces esa página SBD a su lado yo creo que les podría colaborar bastante. Muchísimas gracias, doña Janet. Con muchísimo gusto Muchas para gracias. servirles. Ahora pasamos con don Diego Ching, que es jefe de innovación y nos va a traer algunas ideas también sobre otras figuras crediticias que maneja, o productos financieros que maneja el sistema de banca para el desarrollo. Don Diego. Hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla. No sé si ya pueden ver. Me gustaría confirmar antes de iniciar. Perfecto, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, como doña Janet nos comentó, desde el sistema de banca hay varios productos financieros, tanto en crédito como capital semilla. Esta parte me la salto porque ya la explicaron. En financiamiento para emprendimientos y etapas tempranas, el sistema de banca ha venido trabajando en productos financieros que van desde la idea de negocio hasta la puesta en marcha, punto de equilibrio, aceleración y crecimiento. Entonces, por ejemplo, en estas etapas tempranas de gestación, donde solamente hay una idea y de esta idea se necesita generar un producto y servicio, y de este producto y servicio un modelo de negocios que sea repetible y escalable, y ciertamente los instrumentos de financiamiento son diferenciados. En estas etapas tempranas, las empresas suelen financiarse por amigos, familia, recursos propios, diferentes subsidios que hay, y conforme empiezan a desarrollarse y crecer, el tipo de instrumento cambia. Ya se habla además de créditos bancarios y otros fondos de inversión y otros aportes de capital. Desde el sistema de banca se ha estado implementando una estrategia de emprendimiento e innovación hasta el 2022. Entonces se ha trabajado en programas que incorporan desarrollo de capital humano, innovación y desarrollo tecnológico, acceso a financiamiento con vinculación empresarial y creación y aceleración de empresas. Ciertamente el sistema de banca donde tiene más injerencia es en la parte de acceso al financiamiento, y es donde se han creado los productos financieros para atender a los emprendedores. Todo esto con la meta de que al 2022 haya una oferta de financiamiento que dé servicios a emprendedores. Esto quiere decir, así como un empresario puede acercarse a un banco a solicitar un crédito, un emprendedor podría o debería poder acercarse a un ente que le brinde acompañamiento técnico, capital semilla y otros servicios de desarrollo. Los instrumentos de capital semilla, al igual que los instrumentos de crédito que doña Janet nos comentaba, no se trabajan de forma directa. Es decir, en la Secretaría Técnica, que es donde nosotros trabajamos, no hay una ventanilla de atención donde el emprendedor o beneficiario pueda acercarse a solicitar los recursos, sino que se hace a través del sistema financiero, los bancos, cooperativas de ahorro y crédito y otros entes quienes nos ayudan en la labor de colocación. De igual forma, existen estos entes para capital semilla que se crearon y se han ido acreditando diferentes agencias. En estas agencias abren concursos y la gente puede acercarse a participar, y si es ganadora o beneficiaria, acceder a un recurso de capital semilla. Se trabaja a lo largo de la cadena de valor del emprendimiento, como les mostré al inicio, partiendo desde una idea, que esta idea genere, se convierte en un producto y servicio, y estos productos y servicios son un modelo de negocio. Entonces, para etapas de idea se trabaja con capital semilla de prototipado. Es un capital semilla que se da para etapas muy incipientes, y conforme el emprendedor, digamos, la empresa se va desarrollando, podría acceder a otro fondo, que es un fondo de puesta en marcha, donde ya el emprendedor tiene que tener algo más que una idea. Ya es un producto un poco más funcional, pero no a un nivel en el que está totalmente consolidado en el mercado.
las agencias operadoras que tenemos. A nivel regional, la Universidad Técnica Nacional atiende en sede central, en Atenas, San Carlos, Guanacaste y Punta Arenas. Ellos iniciaron operaciones con nosotros este año y han colocado ya recursos y esperamos lo sigan haciendo. Como les comenté, estas agencias operan por convocatorias. No tenemos, digamos, convocatorias abiertas en este momento. A nivel regional, el próximo año vamos a empezar a trabajar con una organización que se llama GAT-Suralto también, que está en la región Brunca. En la región central tenemos a Procomer, a Auge de la Universidad de Costa Rica y el CATI. Si bien estas tres organizaciones operan desde la región central geográficamente, ellos sí atienden a emprendedores de todo el país. Entonces es importante estar siguiendo nuestras redes sociales porque ahí es donde se publican las convocatorias que se abren y cierran constantemente. Con esto esperamos lograr cobertura nacional poco a poco. Los programas de Capital Semilla que hay operando en estos momentos son dos, uno de puesta en marcha y otro de prototipado. En el futuro se va a operar un crédito de fortalecimiento. Estos dos productos de prototipado y puesta en marcha operan en una modalidad no reembolsable. El proyecto puede tener 5.600.000 colones o 6.750.000 según la etapa. La agencia, cualquiera de estas, CATI, UTN o AUGE, da servicios como son la selección, el acompañamiento de los proyectos, los reportes de liquidación. Al ser fondos no reembolsables, el sistema de banca requiere saber cómo se gastaron y que haya cumplimiento de planes de inversión y demás. Entonces todos esos reportes llegan al sistema a través de la agencia, para lo cual se reconoce una comisión o una retribución a la misma, y el emprendedor en cualquiera de las modalidades que participa tiene que poner una contrapartida en efectivo. Entonces sí es un requerimiento que se pone. Al ser fondos no reembolsables también tiene que haber un compromiso por parte del beneficiario. En este momento, en el 2019-2020, hemos beneficiado a más de 200 emprendedores y esperamos cerrar el año con unos 250 emprendedores beneficiados y mantener un número, digamos, similar a lo largo del tiempo. Y esas son las presentaciones que yo les tenía. No sé si hay alguna pregunta, con todo gusto. Sí, muchas gracias, don Diego. Tal vez para que, digamos, las personas emprendedoras del Cantón de Curridabat se puedan identificar con estas herramientas que nos está presentando, ¿cómo se podría identificar a alguien dentro de la etapa de prototipado y de idea? No sé si nos puede dar un ejemplo de algún emprendimiento que haya sido financiado bajo este esquema y que pues haya tenido un viaje, digamos, exitoso hacia ya producir por sus propios medios sin necesidad de este apoyo. Sí, bueno, a lo largo del tiempo el sistema ha financiado varios emprendimientos. En Curridabat, por ejemplo, está Holy Health, que en su momento fue financiado por el sistema de banca de desarrollo. No en un esquema como el que les planteo ahora de prototipado y puesta en marcha, pero es un caso interesante y muy bonito. Por ejemplo, un capital semilla de prototipado. Yo quiero emprender, entonces tengo una idea. Y pongo tal vez un ejemplo de algo que tengo cerca acá en el escritorio. Quiero emprender haciendo un lapicero. Entonces tengo la idea de hacer un lapicero, pero nada más tengo la idea. Entonces, con los recursos de prototipado, el emprendedor puede comprar insumos y maquetas, materiales o lo que necesite para generar el producto o servicio del cual tuve una idea que podría ser un lapicero, por ejemplo. Y con esos fondos apoyan, digamos, a esta etapa. Ya en puesta en marcha, el emprendedor probablemente tenga el lapicero o un prototipo de lapicero o ya algo un poco más conceptualizado que una sola idea, y el sistema de banca de desarrollo da recursos para empujar este producto o servicio y hacer que se consolide en el mercado.
no sé si esto genera más preguntas Sí, 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 genera más preguntas, pero porque pueden haber miles de productos que necesiten y de ideas que necesiten distintos recursos para prototipar. Eh, por ejemplo, si alguien necesita, no sé, un adolescente muy curioso inventó la nueva prensa de ropa, pero no tiene una impresora 3D para imprimir y hacer sus prototipos, este financiamiento podría ser para este tipo de equipos y los correcto, materiales necesarios, o para qué co- otras cosas puede ser. correcto, es precisamente para eso. Es precisamente para eso. Ahora, es importante recalcar que dentro de la gama de productos y servicios las opciones son infinitas. Entonces, ahí la recomendación es que se acerquen a las agencias operadoras que trabajan con nosotros. Ellos pueden ayudarlos a conceptualizar un poco mejor las ideas y también ayudarles a acceder a recursos. Y para atraer a esta población se han realizado ferias, exposiciones para personas interesadas en emprendimientos o que tienen ideas productivas en general. No Sí, sé claro. y también si las están considerando para este año. Claro, constantemente nosotros participamos en eventos como este, donde difundimos un poco los productos que tenemos. También se trabaja en la participación de eventos, incluso este año habían planificado cerca de 8 eventos regionales. Y la pandemia nos cambió un poco los planes, puesto que ya no podemos tener a 80 personas en un cuarto, pero la virtualidad de una u otra forma nos ha ayudado a participar y continuar difundiendo los programas con iniciativas como esta. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si mis compañeros tienen alguna consulta, si hay alguna consulta en redes sociales también para, para aprovechar el espacio que tenemos hoy con el sistema de banca para el desarrollo. Vamos a ver un momentito que me lleguen algunas consultas. Parece que no, que ha quedado claro. Agradecerle a doña Janet y a don Diego su presencia hoy y también pues invitar a toda la población emprendedora de Curridabat a que pues se atreva a escalar su emprendimiento. Sabemos que no es el momento más propicio para hacer el pues pues hay mucha incertidumbre en el ambiente para hacerlo, pero también hay muchas oportunidades que se están abriendo y, y cambiar de orientación nuestros negocios a veces pues se presenta una muy buena oportunidad en este momento. Les agradecemos una vez más, agradecemos también a las personas que nos han acompañado, y doña Janet también si quiere dar algunas palabras finales y don Diego para despedirnos de la audiencia. No, de mi parte, agradecerles y, como les decía anteriormente, ponerlos a su disposición para cualquier consulta y que les aconsejo que investiguen bastante. Yo sé que en este momento, pues, las personas están un poco preocupadas acerca de obtener financiamientos, pero creo que lleva una muy buena reflexión y buscarlo de una forma que sea la mejor opción. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Estos espacios, como bien lo señala Diego, son muy valiosos para poder aclarar cómo funcionamos y para que las personas busquen asertivamente la información. Muy Sí, bien. don Diego. No, desde mi parte también, muchas gracias por la invitación y atento a cualquier pregunta que nos puedan Sí, dirigir. sí, de hecho nos entró una de don Errol Bolaños, del sector logístico, pero
se la vamos a contestar personalmente a través de las redes sociales. Cualquier cosa, pues también quien quiera seguir preguntando durante la semana, pues vamos a estar atentos para darles la mejor respuesta que podamos. Muchas gracias y buenas noches.